Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí encontrándonos en esta reunión de martes. Vamos a acomodar el lugar y gracias a Dios por este nuevo día. Estamos orando por diferentes necesidades, por diferentes hermanos, familias, y en la lista de oración vienen siempre peticiones y damos gracias a Dios porque Él está siempre pendiente de nuestra oración. Y también gracias a Dios está avanzando en la impermeabilización del techo de la iglesia. Se han encontrado algunos problemitas que ya han sido subsanados, como alguna canaleta, y bueno, gracias a Dios hemos encontrado las necesidades para que no nos siga sucediendo las filtraciones. Así que damos gracias a Dios por eso. También muchas personas estamos orando y clamando por diferentes necesidades. Oramos también por nuestro hermano Horacio, que está con una necesidad de salud, y sabemos, no me puedo comunicar hoy, pero sabemos que sin duda va a estar mejorando. También el pastor Ciro Crimi, que lo hicieron 2 operaciones, y gracias a Dios va mejorando. Estábamos compartiendo la palabra de Dios y veíamos el libro de los Colosenses, donde el martes pasado vimos los frutos de una conversión. Vimos los frutos de los creyentes de Colosas, donde Pablo los saluda y los felicita, porque la fe, la esperanza y el amor eran la base de su salvación. Y entonces la salvación es el primer paso que damos en el camino del Señor. La salvación es el primer paso que damos en nuestra vida cristiana. Y eso tiene que producir frutos. Eso tiene que producir cambios en nuestra vida cuando nosotros dejamos a Dios que Él cambie nuestra vida. Por eso dice: siempre me gozo con vosotros por los cambios que hay en la vida de ustedes. Entonces, una fruto de la vida es los frutos de la vida. Voy a pedir que están hablando por teléfono por allí. Disculpen la interrupción, hermanos, ya había un llamado, siempre llegan llamados en todo momento. Yo no sé si mi teléfono está silenciado. Continuamos. Estábamos hablando de los hermanos de Colosas y Pablo se gozaba y los felicitaba porque ellos habían recibido a Cristo, recibido la salvación, y también ellos cultivaban las virtudes fundamentales de la vida cristiana, que vimos el martes pasado, que era la fe, la esperanza y el amor. Y llevan frutos y crecen, decía Pablo, como el hermano Epafras, que es quien fundó la iglesia en Colosas. Y también vamos a ver hoy desde el versículo 9. El versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una vez que la salvación viene a nuestra vida, que ese cambio de vida, que lo que nosotros hacíamos antes cuando no conocíamos a Cristo, ahora el Espíritu Santo produce ese cambio,
de fe y esperanza y amor. Pero es como quien quiere ser sano de una enfermedad. Jesús le preguntó a un enfermo si quería ser sano. Si Dios nunca va a hacer algo si nosotros no estamos de acuerdo en que Él lo haga y que produzca esos cambios. Por eso hoy la sociedad está asustada, está temerosa, porque hay mucha violencia, mucha maldad, mucha muerte, pero hay alguien que es todopoderoso y cuando uno viene a Cristo, Él nos da la seguridad de su presencia, de la salvación. Así que vamos a fortalecernos en esa seguridad y cultivar los fundamentos de la vida cristiana. Por eso acá el apóstol Pablo le sigue diciendo a los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Una vez que uno recibe a Cristo, nuestra vida tiene que estar centrada en Dios. Tiene que haber frutos que crecen y se desarrollan sin interrupción. Por eso el primer paso es ese gozo de estar en la familia de Dios. El primer paso es ese gozo de recibir el perdón de pecados. Pero ese es el primer paso. Después necesitamos cultivar para que nuestra vida crezca y se desarrolle ininterrumpidamente. Por eso son las gloriosas disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el contacto diario con la palabra de Dios, el contacto diario en oración a Dios. Entonces una cosa es nacer de nuevo, una cosa es recibir la salvación gloriosa que Cristo nos da, después es nuestra responsabilidad de crecer. Por eso no importa la cantidad de años que tengas, pero tenemos que crecer y desarrollarnos sin interrupción en nuestra vida cristiana. Sin duda a veces hay situaciones de salud, de trabajo, familiares, que son golpes fuertes y por eso nos ayuda a crecer, porque nuestra fe primaria, nuestra fe elemental, se va fortaleciendo en las circunstancias que nos tocan pasar. Por eso el apóstol Pablo le dice, le pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría espiritual. Es decir, habla de conocimiento de su voluntad. Es decir, cuando nosotros oramos al Señor y decimos, Señor, tengo que tomar decisiones importantes, no quiero hacer lo que a mí me agrada o lo que a mí me gusta, sino, Señor, quiero que me des conocimiento de tu voluntad. ¿Cómo actúo ante esto? ¿Cómo actuarías vos, Señor, ante esta situación? Y no importa cuántos años tengas de creyente, Dios te va a guiar a través de su palabra, a través de un consejo. Por eso, gracias a Dios por los líderes que nos ayudan a edificar la iglesia. Gracias a Dios por cuando los hermanos piden consejo, porque estamos siempre tratando de crecer y desarrollarnos ininterrumpidamente. Los primeros pasos son gloriosos y son la base de nuestra vida cristiana, el arrepentirnos de nuestros pecados. Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tiene que haber una confesión de nuestros pecados, una confesión en una oración íntima con el Señor. Decirle, Señor, me he equivocado en esto, Señor, no he perdonado aquello, Señor, quiero confesar mi pecado y quiero pedirte perdón. Si en la iglesia no tenemos confesionario porque la confesión no es delante de una persona, como pastor yo puedo aconsejarte en una situación, pero no soy quien perdono. El perdón viene ante la confesión que uno haga ante la presencia de Dios, queriendo no solamente comenzar la vida cristiana, sino crecer y desarrollarse sin interrupción. Por eso dice el conocimiento de su voluntad. Y cuando vos en las cosas importantes de la vida le pedís a Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? Dios te va a hablar de manera clara. Yo siempre digo, Señor, háblame bien claro, porque a veces me cuesta entender tu voluntad y quiero imponer mi voluntad. Por eso es posible conocer la voluntad de Dios, y más en las decisiones que marcan nuestra vida, las decisiones que dan rumbo a nuestra vida. Y también habla de conocer toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría es el discernimiento de la verdad, es discernir apropiadamente. La inteligencia
es la práctica de esa sabiduría en la vida cotidiana, el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y cuando nosotros sabemos que algo es malo, aunque el enemigo va a empujarnos a hacerlo, nosotros podemos inmediatamente pedir el socorro de Dios para que el Señor nos, como decíamos en el domingo, el sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo Jesús, Él se compadece de nuestras debilidades y es pronto de ayudarnos en su misericordia y en su poder. Por eso habla de toda inteligencia espiritual. Hay una inteligencia que es humana, es una inteligencia que es limitada, pero a veces la inteligencia espiritual nos ayuda a conocer más allá. Como siempre digo en mi testimonio, cuando nací el médico me dio 48 horas de vida porque era ochomecino, y el pastor Marcos Mazuco, que vino a orar por mí, le dijo a mis padres, este chico no va a morir, sino que va a servir al Señor. Esa no era una inteligencia común, esa era una sabiduría espiritual que Dios le da a los siervos y a los hijos de Dios para que sepan no solamente lo que está a 2 metros de sus ojos, sino que puedan ver también un poco más allá. Y esas 48 horas se transformaron en 70 años. Así que el Señor es que tiene las decisiones de nuestra vida, y por eso en cualquier prueba que te encuentres, decirle, Señor, yo quiero conocer tu voluntad y quiero tener sabiduría e inteligencia, una sabiduría práctica para la vida, para el discernimiento del bien y del mal. Por eso sigue diciendo en el versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses, dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una de las mayores ofrendas que nosotros le podemos dar a Dios es decirle, Señor, antes yo andaba como Frank Sinatra a mi manera, pero ahora quiero andar como es digno de un hijo de Dios. Por eso el Hijo de Dios es un testimonio vivo del poder del Evangelio, un testimonio vivo del poder de Dios. Tu vida es un testimonio vivo, mi vida es un testimonio vivo, y no es porque somos muy inteligentes o porque somos muy fuertes, sino por la misericordia de Dios que nos socorre cada día y te socorre en cada momento. Por eso dice, agradándole en todo. Es muy importante que Dios nos ayude a decirle, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos a ti, Señor. Es decir, que esa es otra ofrenda preciosa que le podemos dar a Dios. Es decir, Señor, antes yo vivía como se me daba la gana o como mejor me parecía, pero ahora, Señor, quiero agradarte. Mi vida, los años que nos des, quiero que sean agradables a ti. Y eso es algo grande en un mundo que está lleno de violencia, de maldad, de tantas cosas diabólicas que tratan de destruir a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, a las familias, tratan de disolver el orden familiar que Dios puso, donde hoy hay situaciones muy controvertidas con la voluntad de Dios, y la gente a veces en su poca sabiduría elige las cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. Y el asunto que todo trae consecuencias. El tomar las decisiones correctas, agradables a Dios, trae sus consecuencias de bendición, y las cosas que están contrarias a la voluntad de Dios también trae malas consecuencias. Es decir, si uno planta una planta de frutilla, no le van a crecer abrojos, y si planta una planta de cactus, no le van a crecer manzanas. Entonces la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sigue diciendo que llevemos fruto en toda buena obra. Es importante, el fruto no es que le vamos a pagar algo de lo tanto que le debemos al Señor, pero el fruto es una consecuencia del agradecimiento. Señor, ayúdame a llevar fruto, a bendecir a mis amigos, a bendecir a mis vecinos, a bendecir aún a la gente complicada. Dame de ese amor, quiero llevar fruto en toda buena obra. Muchas personas están tristes, angustiadas hoy porque le han dicho que el egoísmo, que el consumismo, que todas esas cosas lo van a hacer felices, lo van a hacer
importantes. Y bueno, gracias a Dios por todo lo que Dios nos dé, porque lo que recibimos de gracia, damos de gracia. Por eso, en este día, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Así que no es solo el paso de la primera salvación, de la linda experiencia de estar en Cristo, en la familia de Dios. Después van a venir obstáculos, van a venir pruebas, van a venir tentaciones. Por eso acá decía el apóstol, necesitamos crecer y desarrollar frutos continuamente, ininterrumpidamente. También en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, en toda paciencia y longanimidad. Acá cuando vienen los obstáculos, acá cuando vienen las dificultades, alguno cuando viene un malentendido con otro se enoja, tira todo al suelo y ya se enojó, y para que el enojo se le pase a veces pasan días, semanas, meses, años, ¿no es cierto? Entonces acá nos enseña Pablo con toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es una constancia de ánimos en las adversidades. Cuando vienen las adversidades, como se está pasando hoy, toda esta pandemia mundial que tiene temblando a grandes países, que tiene a la gente que no tiene cómo defenderse de todo esto, pero Jesucristo es aquel que está llamando a tu puerta. Jesucristo es aquel que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por eso esa es la tarea de la Iglesia. Hay una gran tarea para los creyentes en el día de hoy. Llenarnos de su Espíritu Santo, conocer la palabra, que haya conocimiento, como dice acá, en todo conocimiento de su voluntad y de la sabiduría e inteligencia espiritual. Así que no solo es una vida fortalecida en la fe, en la esperanza y el amor, sino la vida cristiana es una vida de inteligencia espiritual, de andar como es digno y estar fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y eso nos produce paciencia, nos produce longanimidad, una constancia de ánimo, clemencia, generosidad. Eso no es un fruto que lo podemos producir. A veces sí tenemos paciencia hasta cierto punto, pero a veces la tribulación dice que produce paciencia y eso fortalece la fe. Así que el primer paso es el crecimiento, el nacer de nuevo en Cristo, pero después yo te desafío y el Señor nos desafía a que crezcamos en el conocimiento y en toda inteligencia espiritual. Con gozo, dice el versículo 12, dando gracias al Padre. Está siempre gozoso, dice la palabra. El gozo es nuestra fortaleza, es lo que nos consuela cuando nada puede consolarnos. Cuando perdimos a mi madre en 11 días, también el gozo del Señor era nuestra fortaleza, era nuestro consuelo. Así que el gozo, como digo, no es matarse de risa, el gozo es tener esa fortaleza que no dudamos viene del cielo, que viene de Dios, porque a veces nos sentimos sin fuerza, a veces nos sentimos, es mucho lo que el Señor nos está pidiendo. Sí, para nosotros es mucho, no alcanza nuestra fuerza, pero el gozo del Señor es un fruto del Espíritu Santo que también está en tu vida, y las dificultades son las que te ayudan a tomar mano del gozo del Señor, porque nos hizo aptos para participar de una herencia de los santos en luz. Así que tenemos una herencia. Esta batalla no es simplemente por pelear cada día contra el viento, sino que es una batalla que tiene una herencia. Dios fue a preparar lugar para nosotros y la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está en cualquier momento, hay guerras, rumores de guerra. Y lo mismo, si Dios viene a buscarnos un día, para nosotros vino el Señor. Tal vez la comunidad internacional sigue hasta que Dios haga sonar la trompeta y venga a buscar a su iglesia. También dice, el cual nos ha librado, Colosenses 1:13, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, cuando el creyente toma en serio la conversión, cuando como creyentes estamos dispuestos a crecer y a tener un desarrollo sin interrupciones, el enemigo va a molestarte, pero no va a poder tomar tu vida.
Cuando descuidamos todo eso, entonces puede suceder. Pero acá dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si la obra de Cristo no fue incompleta en la cruz del Calvario, la salvación nos enseña que Jesús pagó todo el precio en la cruz del Calvario. Ahora, si nos descuidamos, si caminamos para otro lado, si nos metemos en lugares peligrosos, entonces sí va a venir el ataque del enemigo. Entonces que Dios nos ayude a recordar que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen potestad mientras nosotros obedecemos a Dios y le pedimos en las tentaciones, en las pruebas, Señor, ayúdame, porque nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así que no es que nos va a trasladar, en aquel día sí vamos a estar en la Nueva Jerusalén, pero ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso tenemos paz, fortaleza en medio de la tormenta, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es la redención, el pago de nuestra culpa. Ya el Señor lo llevó en la cruz del Calvario, y Él llevó nuestras enfermedades, no solamente las que ya la ciencia conoce, sino también llevó las enfermedades que aún ni la ciencia sabe cómo hacer, como este tema del Corvis. Es decir, la ciencia dice hay que caminar a 2 metros, a 10 metros, a 1 metro, sin barbijo, con barbijo. Bueno, ahora tenemos que respetar todas las medidas de salud, la distancia, el lavado de manos, el barbijo, y cuidarnos porque todos esos principios están para algo, pero la iglesia sigue estando viva y debemos predicar el Evangelio, decirle a la gente que no tiene que temer de nada si Cristo está en su vida, si se arrepintió de sus pecados, el Señor le perdonó, entonces ya conoce esta redención que el Señor pagó y perdonó nuestros pecados. No hay nada más hermoso en nuestra vida que recordar cómo el Señor, sin merecerlo, perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Por eso nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, que lo que la palabra de Dios dice es verdad y que la salvación no está incompleta. Entonces, si yo me meto en problemas o desobedezco o caigo en rebeldía o hago cosas que no perdono, entonces sí, mi corazón va a estar lleno de angustia, de dolor, y eso no se va a quedar de por vida hasta que no haya una confesión delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque no viví conforme a tu voluntad. Y cuando nos arrepentimos de corazón, la misericordia de Dios viene inmediatamente y nos renueva su Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedir un derramamiento del Espíritu Santo para cada uno de los creyentes. Ese poder de Pentecostés es para todos. Si bien recibimos el Espíritu Santo cuando creemos, otra cosa distinta es la llenura del Espíritu Santo, que Jesús le dijo a sus apóstoles, asienten en Jerusalén, ya habían estado 3 años con Jesús, habían tenido el mejor instituto bíblico que existe sobre la tierra, pero ellos necesitaban ser llenos, porque los obstáculos iban a ser grandes, las dificultades iban a ser inmensas, pero el poder del Espíritu Santo los capacitó para que pudieran llevar adelante, aún entregando sus propias vidas en ofrenda a lo que realmente habían visto, un Cristo resucitado. Ellos no hubieran dado sus vidas si todo esto era una fantasía religiosa. No, esta es la verdad del Evangelio. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús, y muchas personas que todavía no conocen a Cristo como su Salvador. Es importante que el reino de los cielos se ha acercado a su vida, que puedan perdonar, que podamos pedir perdón y que le digamos, Señor, quiero confesar mis pecados a ti. No hace falta que lo confieses a nadie. Nadie tiene autoridad para perdonar pecados, solamente Jesús, que no está muerto en una cruz, no está sepultado en una tumba. Jesús resucitó y vive, y por eso todos los siervos de Dios dieron sus vidas. Pablo murió en Roma con la cabeza cortada y Pedro murió crucificado cabeza abajo. Si ellos no hubieran dado sus vidas, no hubieran entregado sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable, si lo que hubieran visto no era verdad. Por eso
Te invito, amigo, si no conoces a Cristo, si te has apartado del camino, perdoná, perdoná, y si alguno le echa la culpa a Dios, Dios es el único que puede perdonarnos. Son las circunstancias de pecado que el mundo vive, de mentira, de engaño, de dificultad, mala distribución de la riqueza, es decir, todos esos principios que lo trae el egoísmo, que lo trae la maldad, hacen que la sociedad esté como está. Por eso a predicar el Evangelio en todo momento. Vamos a orar ahora, y si todavía no recibiste a Cristo o te has apartado del camino, el Señor está tocando a tu puerta y te llama para que confieses tus faltas delante de Él, y inmediatamente la misericordia de Dios caerá sobre tu vida, se irá todo temor, toda duda, toda angustia, y si realmente vas a poder conocer la voluntad de Dios. Seguramente cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas nos ayudan a bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y vamos a orar, y en este día, si quieres recibir a Jesús como tu Salvador o reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, y quiero confesar mis pecados, Jesús, delante de ti. En esta noche creo que tú eres el Salvador y Señor, que moriste por mí en la cruz, llevaste mis pecados y mis enfermedades, y en esta noche yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, también si alguien se ha apartado, en este día, Señor, puede ser un día de reconciliación, un día de confesión delante de ti, y la gracia de Dios caerá sobre nosotros, dándonos el gozo que habíamos perdido, el amor que nos habíamos olvidado de practicar. Señor, ayúdanos a estar preparados en este tiempo más que nunca, porque mucha gente vendrá con hambre y sed. Bendice a nuestros familiares, y te pido aún por todos los creyentes, Señor, que tú nos ayudes a subir un escalón en nuestra vida cristiana y ser testigos del Evangelio completo, que Jesús salva, sana, liberta y viene otra vez a buscar a su iglesia. Por eso no solamente queremos la salvación, sino también sabiduría para comprender tu voluntad e inteligencia espiritual para discernir. Te damos gracias por este tiempo y bendigo a cada hermano y hermana. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de sanidad y sana a aquellos que están enfermos. Consuela a los hogares que han perdido seres queridos. Señor, te pedimos, Padre, por una búsqueda profunda de la Iglesia a su Señor y Salvador, porque hay un tiempo de cosecha especial. Te damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Y les recuerdo, el domingo nuevamente a las 11 vamos a encontrarnos compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga.